pregunta es con respecto a la sociedad civil. Con Genaro García Luna se creó una sociedad civil para favorecer al gobierno panista y se le dio poder y recursos, pero también de manera corrupta. Y quiero dar un ejemplo concreto que implica graves violaciones de derechos humanos, como es el de Eduardo Gallo y Tello, a quien le secuestraron a su hija en el año 2001. García Luna le proveyó un comando armado y además vehículos, helicópteros, y el comando armado era de la entonces AFI para que rescatara a su hija, pero quien dirigió el comando fue el propio civil, el propio señor Gallo, y mataron a los secuestradores. Los secuestradores dan la orden de matar a su hija y aquí el señor Gallo, pues dolido por lo que había sucedido, también siguió la venganza y mató a las familias de los secuestradores. Esta es una historia larga de 2001, pero él incriminó falsamente a 2 jornaleros agrícolas y uno de ellos es Antonio Barragán Carrasco de Atlaxoloaya. Él está preso en Atlaxoloaya y su caso ya es muy sólido en cuanto a pruebas, 108 pruebas, elementos de prueba de su inocencia, y fue torturado también directamente por el señor Gallo y fue presentado este caso en el Congreso Mundial de Tortura por el activista mexicano Adrián Ramírez. Ellos presentaron este caso, ya se presentaron las denuncias formales y este caso sobre Gallo muestra lo que hacía la sociedad civil en favor de, que era favorecida de manera corrupta pues por los gobiernos panistas, casos como el de Morera, casos como el de Wallace, casos como el de Sicilia. Es un grupo a los que se denominaron sociedad civil, pero que se les dieron recursos de manera corrupta y que en su gobierno se cortaron esos recursos. Sin embargo, no se ha recuperado esa definición original de la sociedad civil. Me gustaría saber su opinión al respecto, porque es algo también que tiene pendiente este gobierno con la sociedad. Ajá. Sí, Muchas gracias. Como en otros casos hubieron excesos, no se puede generalizar, ¿no? O sea, sí hay asociaciones de personas de sociedad civil que cumplieron bien su función de defender derechos humanos. Hay asociaciones que lo hacen hasta ahora. Y sí se formó un grupo que no solo actuó de manera ilegal y con venganza y cometieron delitos. Hubieron quienes hicieron esto y fueron alentados por el mismo gobierno y les ayudaban a legitimar el uso de la fuerza. Hubo todo un movimiento a favor de eso, de la desaparición, de la violencia para enfrentar la violencia. Eso ya no se permite, repito, ya no va a tolerarse. No necesitamos eso, tiene que haber justicia y respetar a los que sí actúan buscando justicia, ¿sí? Porque fueron víctimas de secuestro, fueron víctimas de violencia de las organizaciones criminales, ¿no?
pero no permitir ya que grupos se inmiscuyan en asuntos que corresponden al Estado. Es un poco lo de las guardias que se crearon, las autodefensas. ¿Cómo se va a permitir eso si la responsabilidad es del Estado? Y en algunos casos se alentaron desde el Estado la creación de estas guardias de autodefensas. No puede el Estado abdicar a su responsabilidad. En el caso de la impartición de justicia, no pueden ser las personas las que hagan justicia por su propio sentir, por su decisión. Eso no se puede permitir. De modo que ya hay un cambio en todo esto. Y si hay investigaciones abiertas, la Fiscalía tiene que saber la verdad, toda la verdad, no ocultar nada y castigar a los responsables. Ya hay otras condiciones. Ya no se permite el influyentismo de nadie, de grupos, por poderosos que sean. Tiene que haber un auténtico Estado de Derecho y nadie debe ser avasallado, atropellado. A nadie se le puede hacer un juicio sumario y mucho menos eliminar a nadie. La política de venganza o de aniquilamiento a ninguna persona, no puede haber ese tipo de acciones, no se permite. Y los agraviados tienen derecho a pedir justicia y ya no hay protección para nadie, no hay impunidad. No es que pertenece al partido Morena y entonces es intocable. Sea quien sea, si se comete un delito, tiene que ser castigado. Ya no se protege a nadie y se está procurando cuidar mucho. Ayer lo dije, que existe una frontera entre autoridad y delincuencia, que no se asocie la delincuencia con la autoridad, que no haya asociación delictuosa, porque si manda la delincuencia, pues ya no hay ninguna posibilidad de garantizar la tranquilidad, la paz en el país. Ayer, antier, me llamó mucho la atención